a este espacio de Cocina del Derecho. Hoy nos encontramos en la cocina de Casamagna, quien es uno de nuestros patrocinadores junto con Confit Colombia, la editorial jurídica Sánchez y Monterrojo. El día de hoy, como ven, estoy muy bien acompañada, tengo un equipo de profesionales para hablar del tema de la eutanasia. Vamos a tener una mirada tanto desde la parte jurídica como desde la parte médica. Yo quiero que cada uno de mis invitados se presente, nos cuente quién es y ya les voy a contar la receta, lo que vamos a hacer, ustedes lo pueden ir preparando paso a paso. Vamos a hacer incluso una entrada muy rica con productos Monterrojo, tenemos el reto creativo de Confit Colombia y bueno, voy a comenzar, doctor Juan Guillermo, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Joana. Para mí es un placer estar en este espacio otra vez. Yo soy Juan Guillermo Agón López, soy abogado, profesor universitario. Me dedico pues a la docencia y también al litigio en temas de derecho médico. Gracias, doctor. La doctora Margarita. Bueno, buenas tardes para todos, muy feliz también por esta invitación aquí a preparar esta receta y también a discutir este tema tan importante como es la eutanasia. Soy abogada, docente y litigante. Doctora, muchas gracias. Por ahí me cuentan que también es escritora. Bueno, sí, también me contaron. Doctora Elisa. Bueno, yo soy la doctora Elisa Sánchez. Soy especialista en dolor y cuidados paliativos y adicionalmente tengo un entrenamiento en trastornos neurocognitivos mayores. Perfecto, y la doctora Tocaya, Joana. Buenas tardes, feliz de estar aquí con ustedes, con este equipo maravilloso para discutir de este tema tan importante. Mi nombre es Joana Giraldo, yo soy abogada, soy enfermera profesional, magíster en Derecho Médico, me dedico a temas de responsabilidad médica y también soy docente. Como ven, acá tengo a los mejores, a los más tesos y a los expertos. Doctora Margarita, quien es la encargada, ella dijo el plato fuerte me encargo yo. Y obviamente tenemos acá todos para colaborarnos y hacer estas delicias. Ella está haciendo un ajiaco y es un ajiaco tradicional. Pregunta para usted, si quiere asigne las responsabilidades, ¿quién va a cortar mientras usted le responde esta pregunta? Bueno, como decía nuestra querida Joana, vamos a hacer una receta muy tradicional de nuestra cocina colombiana y bueno, tenemos acá el pollo un poco cocido con algunas cebollas, algunas especias como cúrcuma y comino. Y vamos también aquí entonces ahora a comenzar como el pelado de las papas, de las tres diferentes papas que lleva nuestro delicioso ajiaco, que además pues, es una receta para mí de mis preferidas. ¿Cuáles son esas papas? Son papa nevada, esta es la papa capira, sí. Papa nevada, la que estamos usando la doctora Elsa, y la papa criolla. Perfecto, entonces se nos vayan ayudando a pelar las papas. Por favor, eso lo puedo hacer. Ustedes conocen a unos doctores pelando papas. Acá en Cocina del Derecho pasa, no, doctora, la primera pregunta es para usted, que el público por acá no la tenía. ¿Cómo surge el derecho a la muerte digna en Colombia? Bueno, es una pregunta en donde hay que remitirnos un poco como arqueología de la historia de este, si se quiere, derecho, y es que en un momento, en el año 1997, un ciudadano emana una norma que se denominaba el homicidio por piedad, el homicidio pietístico, que además me encanta ese nombre porque creo que es quizás la base de esa figura que vamos a estudiar hoy. En ese momento entonces el Código Penal sancionaba el homicidio por piedad, consagrando que si alguien incurría en un homicidio por piedad, es decir, para evitar intensos sufrimientos, pues iba a ser provisto de una pena menor a la del homicidio tradicional, pero sin lugar a duda era una conducta que era penalizada. Sin embargo, en este momento esa primera sentencia, una sentencia hito, una sentencia de constitucionalidad, empieza a establecer unas excepciones a esa posible punidad pues, de ese delito, y dijo que en algunos casos era posible estar pues como frente a ese derecho de que las personas puedan acceder a la muerte digna, y se dieron ya pues unas resoluciones que empezaban, con su redundancia, a regular el tema, todo por vía del Ministerio de Salud y Protección Social, y todo el desarrollo ha sido jurisprudencial, ¿cierto? Nosotros no tenemos como ninguna ley que configure este derecho, todo lo contrario, la postura de nuestro constituyente es que la vida es un valor absoluto, incluso que el Estado debe promover para garantizarla. Sin embargo, pues a partir como de esa discusión de lo que es la piedad,
y también pues como en el reconocimiento de esos derechos, la Corte empezó a estudiar ese tema y hoy incluso ya tenemos pues resoluciones del 2020 en donde se trata para los niños, para los adolescentes, incluso para personas con alguna discapacidad. Pero hasta el momento no tenemos ninguna legislación que soporte este derecho, sino principios, y obviamente pues tuvimos un proyecto de ley muy completo, muy riguroso, que se acaba desafortunadamente de archivar en nuestro Congreso, pero que sí tenía como esa finalidad, como esa estructura. Sí, como querer garantizar ese derecho, querer construir como todos unos márgenes éticos, filosóficos, jurídicos y obviamente procedimentales para que se pueda garantizar este derecho bajo las condiciones, obviamente, esos requisitos que trae la sentencia del 97. Sí, exactamente. Yo vi que la primera sentencia fue en el año 1997, pero que solo hasta el 2015 se pudo aplicar la primera eutanasia. ¿Es cierto o no es cierto? Digamos que la sentencia del 97, con posterioridad viene la resolución 2016 del 2018 a raíz de una sentencia de tutela, que es la 914 del 2017. Entonces sí, digamos que hay un lapso de tiempo como entre el 97 muy grande, exacto, donde había un poco ese reconocimiento, pero de todas maneras no podemos dejar de desconocer como que nuestra cultura es una cultura muy religiosa, un poco pacata, entonces seguimos teniendo la cosmovisión, yo la respeto por supuesto, de que la vida nos es dada por Dios y que por lo tanto solo Dios puede quitarla, pero que cada vez más pues se abre como esa posibilidad en la medida que somos un Estado laico. Pero sí, apenas es, digamos, con la resolución del Ministerio del año 2018, con que se empieza ya a hacer una mayor garantía de este derecho que se crea por vía jurisprudencial, no por vía legislativa. Perfecto, muy clara su respuesta, doctora. La dejo para que siga entonces acá. Le voy a pasar incluso un cucharón para que estemos mezclando. Y por acá llego a la parte de la medicina con la doctora Elisa. Doctora, todas esas preguntas las dejó el público y se la quiero transmitir. ¿En qué consiste la dimensión de cuidados paliativos que protege el derecho a la muerte digna en Colombia? ¿Y quiénes pueden acceder? Yo la voy dejando para que responda. Listo. Bueno, esa pregunta está bien interesante. Primero porque yo creo que hay que aclarar que no somos los cuidados paliativos pues como los encargados a defender la eutanasia como tal. Es decir, dentro de toda la legislación de la eutanasia como tal, se estableció algo que es el término a muerte digna, pero dentro de la opción de muerte digna tenemos diferentes posibilidades. Pues unas, obviamente, acceder pues, a la muerte a través de la eutanasia, pero otra de las opciones a tener una muerte digna está los cuidados paliativos y obviamente pues tenemos la parte de reorientación del esfuerzo terapéutico. Y en Colombia ya estamos haciendo pinitos en la parte de suicidio médicamente asistido, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero, la claridad acerca de eso, que no somos nosotros los abanderados, ni quienes, ni la única opción. Somos una de las opciones para muerte digna. Y definitivamente, dentro de ese ofrecimiento, de ese abordaje que tratamos de ofrecer en cuanto a muerte digna, es el tratamiento y el enfoque multidimensional sintomático para brindar calidad de vida, para permitirle a ese paciente vivir ese proceso de enfermedad, pero de una manera tranquila, sin dolor, los síntomas lo mejor controlados, con la mejor tolerancia a tratamientos posible y también acompañando a su familia, que hace pues parte importante del proceso. Sí, esa parte no se puede olvidar, porque es un proceso que no solamente lo vive el paciente, sino quienes los están cuidando. Así es. Doctora, yo la invito para que hagamos el dip de queso. ¿Le parece? Porque tenemos que hacer la entrada mientras ellos están allá con las papas. Perfecto. Doctora Margarita, acá para que me contextualice qué están haciendo, por favor. Bueno, estamos ahora picando las mazorcas para echarlas también a nuestra pollo con la pechuga y luego echaremos las papas en segundo lugar una vez esté ya por lo menos cocido. Perfecto. Doctora Elisa, entonces, exacto. Vamos a hacer el queso crema. Hay cucharoncitos, hay varios. Y bueno, yo voy a ir preguntándole, entonces, el dip de queso a las finas hierbas se hace súper fácil acá con la doctora Elisa. Entonces, vamos a agregar queso crema, vamos a agregar, perdón, crema de leche, queso crema, acá está la crema de leche, vamos a agregar
un poquito de finas hierbas, comino, un poco de sal y un poco de zumo de limón. Ya es que usted vaya como probando y mirando el sabor, si le está gustando, qué crees que ya O sea, cantidad al ojo y al sabor. Exacto. Y Ok. la idea es que haga que sea una textura cremosa. Perfecto. Entonces no agregar mucha, acá hay un poquito, entonces mayonesa, un poquito también, para que nos quede esa textura como cremosita. Listo. Y ahorita usted lo va a probar con los chips que tenemos de Monterrojo de plátano, Delicioso. con sabor a limón. Delicioso. Doctora Joana, por acá yo tengo otra pregunta que nos hacen y es ¿en qué consiste la dimensión de adecuación de esfuerzo terapéutico que protege el derecho a la muerte digna en Colombia? ¿Quiénes pueden acceder? Bueno, como ya lo han comentado las personas que me acompañan aquí en esta cocina, pues el derecho a la muerte digna es un derecho que tiene varias dimensiones. Lo que ha pretendido la Corte Constitucional es proteger la autonomía de la persona, desde el principio de su vida hasta la manera en que escribe la última hoja de su biografía personal. Y en ese escenario, entonces, la Corte ha dicho que hay tres dimensiones, ya nos han mencionado. La dimensión de los cuidados paliativos, entendida como una opción por la que las personas pueden optar al final de su vida. Y otra de esas dimensiones, que es por la que nos están preguntando, es la adecuación del esfuerzo terapéutico. La Corte la ha denominado así, sin embargo yo creo que es importante como hacer algunas precisiones. Pensaría en una interpretación en torno a ese desarrollo del derecho que ha hecho la Corte, que ante todo cuando habla de adecuación quiere referirse a limitación del esfuerzo terapéutico, o incluso ni siquiera a la limitación, sino al rechazo terapéutico, porque la limitación tiene que ver con el ejercicio de la autonomía profesional. Quien limita el esfuerzo es un profesional de la medicina con base en unos criterios científicos con los cuales determina que ya no se puede ofrecer nada más al paciente. En cambio, si hablamos del ejercicio de la autonomía, pueden existir aún opciones para un paciente, pero él, en ese ejercicio genuino de determinar qué es bueno para él y qué no, decide rechazar los tratamientos que puedan todavía tener algún tipo de opción o de indicación clínica. Frente a la limitación del esfuerzo terapéutico, entonces, que tiene que ver con ese juicio clínico, con el criterio de los profesionales de la salud, hay como unas condiciones para determinar cuándo hay que hacer limitación del esfuerzo terapéutico. La primera es cuando la intervención no supone un beneficio real para el paciente. O la segunda razón puede ser que en lugar de ofrecer un beneficio, genere daño. Y la tercera, aunque todas parecen como muy articuladas, tienen características que las distinguen. Y la tercera tiene que ver con que el beneficio que puede presentarle al paciente no se compensa con el costo que una intervención puede generar para ese paciente. Y los costos no son solo económicos, por eso a los pacientes hay que conocerlos, hay que entenderlos, hay que indagarles, hay que informarlos, hay que escucharlos, hay que saber cuál es su contexto, quién es su soporte familiar, quién lo acompaña, cómo son sus condiciones de vida, su historia, su proyecto. Todo eso tiene que ver con el cálculo del costo al final de la vida. O sea, hay momentos donde ciertas intervenciones, teniendo una indicación, pueden resultar costosas. Yo quiero terminar pues como aquí, porque uno podría dejarse hablar de muchas horas y más pues, con mis compañeros aquí de cocina. Es que no todo lo técnicamente posible es éticamente correcto. Y la limitación del esfuerzo terapéutico responde a ese cuándo hay que parar, cuándo hay que detenerse. Y ese detenerse tiene que ver con respetar también la dignidad del paciente. Diego Gracia habla, que es un autor que yo cito mucho, Sí. me gusta. Diego Gracia define la salud y cuando habla de salud dice que es el estado de apropiación del propio cuerpo y que la enfermedad entonces se describe en sentido contrario. Cuanto yo más desposeído estoy de mi cuerpo, más enfermo estoy. Entonces hay escenarios donde hay una expropiación del cuerpo que puede reñir con la dignidad del paciente. Doctora, qué reflexión la que dejamos. Qué bonito escuchar eso y esa frase fue contundente. Yo sé que incluso acá esto va a quedar en varios reels porque es importante entenderlo, es importante interiorizarlo y que se aplique de la manera correcta, porque es que no estamos hablando de un proceso fácil, ¿cierto? Es un proceso retador donde están involucrados muchos derechos fundamentales.
Yo por acá les cuento que la doctora Elisa decía que no sabía cocinar. Decía que no. O sea, ella decía que revolver unas cositas es muy fácil. no, es que yo quiero que Y con miren. una eficiencia. No, es que decoro. Vea, no falta sino así, vea. Por favor, doctora, haga los honores, haga los honores. Eso es zapapoto. No, es que yo la veo acá y fue, ¿qué tal los platanitos Monterrey? Uf, son una delicia. Yo soy adicta a ese producto. Son súper ricos, son saludables Sí. y acá con esta combinación, bueno, ya tenemos la entrada de mano de la experta. Bueno, voy a continuar por acá con el doctor Juan Guillermo, que yo lo veo que lo tienen acá Sí, a punta de papa. aquí me ponen pelada, Sí, a partir, todo, pues, estoy aquí, es acá dicen que vienen a comer y ya. Sí, No, acá estamos sudando, acá no nos estamos sudando la papita. Totalmente. Bueno, la pregunta es, ¿en qué consiste la dimensión de prestaciones médicas para morir? ¿Qué protege el derecho a la muerte digna en Colombia? Listo. Bueno, miren, mis compañeras han, digamos, hecho un recuento muy bien organizado de lo que conocemos actualmente como el derecho a la muerte digna, ¿cierto? Que, como ya habían señalado, pues es una construcción jurisprudencial. Digamos que es un derecho complejo porque incluye diferentes prestaciones, diferentes garantías. Digamos que la Corte, incluso antes del 97, cuando en algún momento hablaba del libre desarrollo de la personalidad, del derecho a rehusar tratamientos médicos, digamos que ha venido construyendo ese derecho a la muerte digna y ha dicho que es un derecho fundamental. Entonces ha dicho algo muy importante, y es que en un Estado social de derecho resulta muy importante la vida como valor, como principio, pero también resulta importante entender que la vida es una vida digna y que además se debe garantizar a las personas la autonomía y, en definitiva, ser, digamos, aquellos pues, que sea la persona la que pueda dirigir su propio destino, ¿cierto? Y claro, la vida es una dimensión muy importante de esa decisión que toma el paciente. Entonces, ya habíamos hablado que ese derecho a la muerte digna tiene varias dimensiones. Entonces, una es los cuidados paliativos, otra es la adecuación del esfuerzo terapéutico, y luego hablamos de las prestaciones médicas para morir. Y ahí la Corte habla principalmente de la eutanasia y del suicidio médicamente asistido. Es decir, esas prestaciones que, además de las anteriores, ayudan a cristalizar, a garantizar ese derecho fundamental a la muerte digna. Muchas gracias, doctor. Yo estoy encantada con este tema porque yo la verdad no lo conozco, pues sé de la eutanasia, pero no lo he estudiado a conciencia como lo han hecho ustedes. Entonces, sí me parecía muy necesario este espacio para que las personas, que todos vamos a pasar, todos vamos a morir. O sea, eso es una realidad, para allá vamos. Pero con una asesoría correcta y uno teniendo las herramientas, ahorita podemos hablar incluso si uno puede tomar la decisión anticipada, decir, en caso de que yo esté así, si me pueden aplicar la eutanasia, no, si ese documento es válido, qué requisitos debería llevar ese documento para que cumpliera y se pudiera aplicar efectivamente. ¿Qué pasa si mi mamá está de acuerdo pero mis hermanos no? También es otra cosa que hay que tener ahí sobre la mesa. Pero entonces ellos están acá sudando y están trabajando, y hay que hacer también una torta. Es el reto creativo con Confit Colombia. No es una torta, es un postre, pero la base va a ser esa torta de vainilla de Confit Colombia. Acá vamos, es simplemente mezclar. Listo, vamos a mezclar. Yo quiero que ustedes dos se apersonen y que hagan una super torta. Yo me cargo de la Eres decoración. una mezcladora impresionante. Ella va a mezclar. Bueno, y entonces acá nos cuentan por favor qué sigue con esta parte de la receta antes de continuar con el resto de preguntas que tenemos. Bueno, no, aquí hemos echado a nuestra recipiente algo fundamental Ya para les la voy a pasar a receta ustedes de para que- ajiaco, que es estas hojitas llamadas guasca, que es lo que le da nuestro, digamos, toque final. Más que final, pues digamos el toque distintivo. Sí, el saborcito, el saborcito. Tenemos aquí en espera las papas para que no nos ablanden mucho, esperando que esto esté en infusión y podamos como también desmechar el pollo, porque estamos haciendo el fondo con el pollo para hacer aprovechar esa sustancia. Y le echamos también un poquitico de ajo y de cebolla de rama para poder Realzar sabor. Continuamos acá en Cocina del Derecho con mis invitadas e invitado.
Y les cuento que yo estoy admirada, yo estoy feliz porque ellos limpian, ellos organizan, ellos decoran. En este programa no me toca hacer nada. Pero comemos, o Ah, sea, no, comemos. comemos rico y de esos productos Monterroy, compensación. acá hemos Ya probado pasamos de a todo. papas, vea. Exactamente, no, es que la doctora Lisa dijo, quiero demostrar que se puede hacer con papas Monterroy, también buena combinación con el vino. Delicioso. Entonces le quedó muy bien. Bueno, ahora tengo por acá, doctora Margarita, si nos puede contextualizar un poquito cómo vamos con la receta. Bueno, ya nuestro pollo está al punto, lo vamos a sacar para desmenuzarlo y ya luego echaremos nuestras papas, primero la papa capira, luego la nevada y por último la papa criolla porque se ablanda muy rápido. Usted me decía ahorita algo de la zanahoria, ¿qué rol puede jugar la zanahoria acá en este ajiaco? Bueno, yo creo que es como un poquito para darle color, porque pues hay que tratar de ser saludables, aunque aquí lo reemplazamos con la cúrcuma, un buen sucedáneo, y también como para darle un poco de cremosidad. También tuviste la solución perfecta de unas papitas maceradas y eso también le da un poquito de cremosidad. Claro que sí, listo, yo por acá los dejo, el doctor Guillermo, acá el asistente. Y bueno, la doctora Elisa está preparando en este momento una mezcla de 3 leches para hacer el parfait. Exacto. Encarga el postre que trae. Aquí entonces ya mezclamos leche, estoy mezclando arequipe sin azúcar de confit, un tarrito entero y 2 porciones de crema de leche. Todo lo voy a mezclar bien mezcladito y lo vamos a emplatar súper chévere. Le va a quedar súper lindo y vamos a decorar con las copas. Ay, con cocadas confit. Y lo mejor es que todo es saludable, sin azúcar. Así es apto para diabéticos, no excelente. Bueno, doctora Joana, por acá llego a hacerle una pregunta que yo digo de que fue de esas primeras que surgieron cuando hice la carita en las redes sociales y me parece muy difícil de definir. O sea, si a mí me preguntan qué es la eutanasia, yo no sabría responderlo, efectivamente. Para eso está usted, la experta. Bueno, voy a dar ingredientes para llegar a una propuesta de definición contemporánea que no es mía, pero me acojo a ella. Y los ingredientes son que históricamente la eutanasia ha tenido diferentes definiciones e incluso ha llevado a que el concepto se clasifique. Entonces hemos escuchado hablar de eutanasia activa, de eutanasia pasiva, de eutanasia directa, eutanasia indirecta. Bueno, y muchas de ellas se han asociado, por ejemplo, con los cuidados paliativos, se han asociado, por ejemplo, con la limitación del esfuerzo terapéutico, pero en la actualidad esa asociación es equivocada. Y es importante empezar a trabajarlo porque la asociación equivocada del término genera barreras de acceso. La palabra eutanasia sigue teniendo un alto estigma, sigue generando muchos temores y si le llamamos eutanasia a muchas cuestiones, vamos a ocasionar sobre esas cuestiones, por ejemplo sobre el cuidado paliativo o sobre la limitación del esfuerzo terapéutico, miedos, temores, desinformación que se transforman en barreras de acceso efectivo de los pacientes para que puedan tener una muerte digna. Entonces, con estos ingredientes paso a decirles que la eutanasia hoy podría definirse con 3 características. La primera, un acto médico. La segunda, que busca garantizar la voluntad del paciente. Y tercera, que tiene el propósito de ocasionar la muerte. Entonces, si miramos esas 3 condiciones, no puedo llamar cuidado paliativo a la eutanasia porque no tiene como propósito ocasionar la muerte. No puedo llamar cuidado paliativo a la reorientación terapéutica porque su propósito no es ocasionar la muerte. Y también si tengo clara esa definición, puedo hacer una distinción entre lo que es la eutanasia y el homicidio por piedad. Porque el homicidio por piedad sigue siendo un delito en nuestro ordenamiento jurídico y la diferencia, hay pues varios elementos, pero aquí para hacerlo un poco corto, la diferencia radica en que el homicidio por piedad es aquella actividad que realiza una persona por piedad de quitarle la vida a otra, pero que no es médico. Entonces ahí hay una enorme diferencia. No sé si hace poco vi una película, no sé si la puedo mencionar, claro. porque no es publicidad, pues Médica pagada. ajá, médica pagada, que se llama Al otro lado del jardín. Una película bellísima porque además relata un hecho muy cercano a nosotros. El poeta Carlos Fram, antioqueño, que ayuda a morir a su madre y finalmente él termina siendo procesado por el delito de homicidio por piedad y es condenado por este delito. Entonces el delito existe y es susceptible de una sanción penal. Ya cuando quien realiza la acción es el médico, por solicitud del paciente,
y con el propósito de ocasionar la muerte estamos en el contexto de eutanasia. Y ahorita la doctora Margarita nos hablaba, por ejemplo, de cómo es el antecedente, nos contó cómo desde la sentencia del 97 empieza nuestro ordenamiento jurídico a despenalizarse la eutanasia y a entender lo que entendemos hoy por eutanasia. Entonces, en ese sentido, la eutanasia busca principalmente garantizar la muerte o el ejercicio de la autonomía de las personas hasta el día final de su vida. ¿Quiénes pueden acceder a la eutanasia? De acuerdo con toda esta evolución que la ha revisado la Corte Constitucional, con algunos aportes normativos del Ministerio de Salud, no tenemos una ley, pero con las normas que tenemos de la Corte Constitucional basta, porque es un derecho fundamental. Los derechos fundamentales jurídicamente hay una expresión que se denomina que tienen eficacia directa, es decir, no necesito que una norma me los desarrolle para que sean exigibles. Entonces, lastimoso que no haya una ley, porque es el rol del legislador en un Estado democrático, en una democracia representativa como la nuestra, pero las reglas que la Corte nos ha dado nos han permitido ir cada vez más entendiendo el alcance del derecho y defendiendo su garantía efectiva para los pacientes. ¿Quiénes pueden acceder hoy a la eutanasia? Los pacientes que tienen una enfermedad grave e incurable. Hasta el 2021 se decía que el paciente con enfermedad terminal ya no es enfermedad terminal. Esa terminalidad o ese requisito de terminalidad ocasionó una barrera por muchos años, incluso porque para la misma ciencia médica no es claro qué es la terminalidad, o no es que no sea claro, es que no hay consenso. Es muy amplio. Exacto, uno puede hablar de terminalidad basándose en pronóstico de vida. Entonces, ¿quién es el paciente terminal? El que le quedan 6 meses de vida. Algunos otros hablan que hasta un año, entonces el gap es demasiado amplio, o sea, de 6 meses a un año, pues faltan otros 6 meses. Sí. Y hay otras posiciones que no definen la terminalidad de acuerdo al pronóstico de vida, sino que la definen según el agotamiento de las alternativas terapéuticas de curación. Es terminal terapéutico. Entonces ahí lo que ocurrió por tantos años fueron muchas barreras, porque esa discusión entre usted es terminal, no es terminal, llevó a que muchos pacientes no pudieran acceder al derecho. Entonces hoy no es necesario ser un paciente terminal, basta con tener una enfermedad grave e incurable. La segunda condición es tener sufrimiento. Y frente al sufrimiento también ha habido muchas discusiones, muchas reflexiones. Para hacerlo sintético, en la sentencia C231 del 21 la Corte hizo un análisis muy bello frente al sufrimiento. Reconoció que el sufrimiento tiene 2 dimensiones, una subjetiva y una objetiva. Y la objetiva es aquella que proviene de la ciencia médica, la que se puede medir, la que se puede cuantificar con escalas. Pero hay otra, y la Corte reconoce el valor y respeta esa escala objetiva. Y hay otra dimensión que es la subjetiva, es decir, esa experiencia desagradable que relaciona a una persona en ocasión de una circunstancia que lo está llevando a vivir de una manera que para él no es digna. Y la Corte ha dicho que, pues, ideal si la dimensión objetiva y subjetiva coinciden, pero cuando hayan discrepancias frente al sufrimiento hay que darle valor primordial al relato que hace el paciente de lo que está viviendo, de lo que para él es una terrible situación insoportable. Y la última característica es la capacidad de tomar decisiones. Esos son nuestros requisitos. Muchas gracias, doctora Giovanna. Yo sigo por acá. Ahorita les voy a hacer una pregunta que no está acá, ustedes no la saben, pero es una pregunta creativa, es sorpresa y creativa. Voy con el doctor Juan Guillermo a preguntarle qué es la asistencia médica al suicidio, si es legal en Colombia, se diferencia del suicidio asistido y quiénes pueden acceder. Bueno, es una pregunta también muy interesante porque digamos que es relativamente reciente el reconocimiento de la asistencia médica al suicidio. Ustedes de pronto si leen algún documento, incluso la Corte Constitucional habla de AMS, asistencia médica al suicidio, que sería algo así como, o una expresión similar es el suicidio médicamente asistido, ¿cierto? Entonces, la primera pregunta que nos surge es ¿qué diferencia hay entonces entre la eutanasia y la asistencia médica al suicidio? Mientras en la eutanasia, como explicó bien Johanna, pues el médico realiza una conducta activa para generar la muerte en otra persona. En la asistencia médica al suicidio, el médico lo que hace es
proporcionar una ayuda y es el paciente el que, digamos, se proporciona a sí mismo las sustancias o los mecanismos que le causan la muerte. Hay algo también que mencionaba antes que es muy interesante respecto al reconocimiento del derecho a la muerte digna, y es que no ha habido un debate en el Congreso, digamos que es el seno de la democracia, ¿cierto? Sino que ha sido, digamos, a partir de esa función que tiene la Corte Constitucional. Por eso es que, digamos, lo que permite esto es la Constitución del 91, que no solo le da esa función a la Corte Constitucional, sino también crea un Estado social de derecho en el que el centro es la dignidad humana, ¿cierto? Entonces, varios profesores, incluso el profesor Alejandro Mata, que lo conocemos, presentó esa demanda de inconstitucionalidad y en ella planteaba similares argumentos a la eutanasia, pero frente a otro tipo penal, que es la ayuda a la inducción al suicidio, ¿cierto? Entonces la Corte hizo un razonamiento similar recientemente, la sentencia C-162 de 2022, y también dijo, aquí tampoco hay, dentro de un Estado social de derecho, no hay ningún argumento para que este delito sea penado. Obviamente que no puede ser en cualquier circunstancia, por eso hablamos de ayuda médica al suicidio, y ahí la diferencia es muy clara frente al suicidio asistido. En Colombia no es punible esa asistencia médica al suicidio si la hace un médico, si la hace otra persona sigue siendo el mismo tipo penal, es muy importante, ¿cierto? Porque es el médico el que conoce el procedimiento, el que sabe aplicar estas técnicas de una forma profesional y no cualquier persona. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pero además se deben cumplir los similares requisitos de la eutanasia, un consentimiento informado y que haya una enfermedad grave, incurable, que cause intenso sufrimiento. Entonces la Corte dijo, cuando es el médico el que ayuda al suicidio, pues tampoco puede ser penalizado. Perfecto, doctor. Entonces la doctora Elisa podría hacerlo perfectamente, ¿cierto? En este caso. Sí. Doctora, también. En caso de que el paciente pues exprese, sí, claro, estaría dentro de la norma, así es. Perfecto, doctora. Entonces yo por acá tengo una pregunta para usted y es, ¿qué son las voluntades anticipadas y cómo se pueden hacer? Pero antes yo quiero que usted me explique un poquito qué está haciendo acá junto con la doctora Joana con esos productos de Comfy. Esto fue una ocurrencia creativa. Sí, sí. Pensé como en un suspiro limeño. Okay. Entonces estamos echando aquí en el fondo estos panderitos de confit que son deliciosos sin azúcar, los estamos desmenuzando, encima vamos a poner la mezcla de las 3 leches y luego vamos a decorar con las cocas y con unas porcioncitas de la torta que hicimos de vainilla de Confit Colombia también. Muchas gracias, doctora. Entonces ahí le dejo para que por favor nos responda a esta pregunta. Yo estoy por acá. Bueno, entonces, interesantísimo que pregunten acerca de esto. Es algo que hoy en día está muy en boga, en tema de conversación, y creo que es algo a lo que tenemos derecho, que facilita muchísimas cosas dentro de la atención médica. ¿Qué son las voluntades anticipadas? Las voluntades anticipadas son un documento donde un paciente expresa claramente a qué quiere o a qué no quiere ser sometido en caso de. Es decir, demos un ejemplo. En caso de que yo presente un accidente automovilístico y quede sin opción de tomar decisiones, 1, no quiero ser sometido a intervenciones quirúrgicas avanzadas. 2, si no estoy en capacidad de tomar mis decisiones, quiero que Pepita Pérez las tome por mí. 3, si me da una enfermedad grave como un cáncer, quiero ser sometido a estos tratamientos o no quiero ser sometido a estos tratamientos. Ojo, siempre eso enmarcado en lo que nos contaba Joa, que no es que yo quiera ser sometido y soy candidato, siempre y cuando tenga opción de recibir un beneficio, un tratamiento o que el equipo médico me lo esté ofreciendo. Ahí también puedo establecer, por ejemplo, dónde quiero pasar los últimos días de mi proceso, si quiere ser hospitalario o si quiere ser en mi casa. Incluso dentro de los documentos de voluntades anticipadas podemos dejar plasmado el deseo de ser sometidos a una eutanasia en caso específico pues, de una situación. Hay 3 formas de formalizarlos: ante testigos, ante el médico tratante o ante el notario. Ante el notario, digamos que cada notaría tiene pues como su documento pues específico, ¿cierto? Su formato. Ante el médico tratante, pues generalmente muchos médicos conocen pues el tema, aunque eso es muy de ahora, ¿cierto? Todavía hay cierto desconocimiento.
Pero es importante sobre todo aclarar que cuando se va a legalizar a través de testigos, los testigos no pueden ser ni personas privadas de la libertad, ni personas que tengan una relación económica o patrimonial conmigo, o sea, que no sirve que sea mi esposa, que sea mi hija, que sea mi mamá, que sea mi tía, que sea mi prima, ¿cierto? No pueden ser personas que estén en situación pues como de discapacidad o que tengan una relación laboral conmigo, ¿listo? Esas 4 exclusiones. Distinto a si yo en mi documento de voluntad anticipada defino que mi hija sea quien tome las decisiones por mí en caso de que yo no esté en capacidad. Son 2 cosas distintas, ¿listo? Uno es que derrogo pues como la responsabilidad de decisión, y otra muy distinta es ser testigo pues del documento de voluntad anticipada. Y finalmente tienen que tener pues como explícito, 1, la fecha de cuándo se está realizando, 2, la persona como tal identificada con cédula de ciudadanía, dónde fue expedida, quien está haciendo su documento de voluntad anticipada, y tiene que haber algo muy importante, y es que bajo libre albedrío y sin coacción de nadie y en pleno uso de sus facultades mentales, ese paciente o esa persona está realizando este documento de voluntades anticipadas. ¿Listo? Básicamente eso es como el más importante. Perfecto, doctora, muchas gracias, sobre todo por esa claridad frente a esto. Una vez escuché un caso de un paciente, no sé si es real el caso, pero lo escuché en una clase. Es un paciente que llegó a urgencias y tenía, cuando fueron a hacerle la reanimación, tenía un tatuaje que decía: favor, no reanima este corazón. Eso sería, entonces, según los requisitos, no cumple con nada de los que están allí. Cumple, pero en lo más mínimo. Vaya pues a saber cuándo se lo hizo, si es que en un despecho, si es que era para que una novia se lo viera y dijera: Ay, qué pesado. me destrozaste el corazón, quédate quieta, pues no sabía uno, ¿cierto? Pero eso definitivamente no cumple las condiciones de una voluntad anticipada. Perfecto, muchas gracias, doctora. Voy por acá con nuestra chef hoy encargada de la guía, doctor Juan Guillermo. ¿Es posible la solicitud de eutanasia a través de consentimiento sustituto? Bueno, esta pregunta es bastante espinosa, es digamos como dentro de los temas de muerte digna hay categorías, y esta precisamente es una de las más difíciles, porque como ya lo vimos, pues uno de los requisitos para poder acceder a este beneficio, a esta potestad, es el consentimiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con esas personas que por cualquier razón no pueden dar el consentimiento, ¿cierto? Entonces, pues es un tema también de muchos desafíos éticos, en la medida en que pues se trata precisamente, o sea, el consentimiento sustituto en la responsabilidad o en el derecho médico pues se ha utilizado muchísimo para que los padres, o en este caso los titulares de la patria potestad, puedan decidir muchos procedimientos menores, incluso readecuaciones de sexo teniendo en cuenta el consentimiento también del menor. Pero hay casos en los que efectivamente es imposible, porque se trata, por ejemplo, de una persona que está en una incapacidad absoluta. Entonces, ¿qué sucede en estos casos? Si esas personas entonces se verían negadas a este derecho, no sería entonces un derecho fundamental, porque una de las características de los derechos fundamentales es su universalidad. Entonces, digamos que por vía también de jurisprudencia, la Corte ha resuelto unos casos en donde desafortunadamente madres han tenido que clamar para que se le dé una muerte digna a uno de sus hijos que tiene una discapacidad completamente de su nacimiento, por lo tanto no hay posibilidad de una voluntad anticipada, no hay ni siquiera posibilidad de interpretar cuál era su mejor decisión, porque esa persona está desde su nacimiento con una parálisis cerebral. Entonces sí, son casos muy extremos, y yo creo que la regla general es que no debe operar el consentimiento sustituto para estos casos, pero en algunos debe darse. Y la Corte lo ha dicho, de que sí se puede dar, pero que hay que descartar varias cosas, ¿cierto? Por ejemplo, el síndrome del cuidador. En una última sentencia, en la T057 de este año, un caso muy dramático, una madre soltera con un hijo con una incapacidad absoluta que le impide casi que tener cualquier contacto con el mundo externo, solicita la tutela para que se le acceda a la muerte digna, y es negada porque uno de sus apartes, el magistrado, considera que quizás ella está desesperada, está demasiado cansada, porque pues creo que moralmente y físicamente debe ser muy teso no cuidar a una persona en esas condiciones, pues más cuando se trata de su
hijo. Pero sin lugar a dudas se está abriendo esa posibilidad. O sea, todo este antesala y todo este preámbulo, Joana, para decirte que se abre la posibilidad que los representantes legales, personas titulares de la patria potestad en este caso, puedan emitir en casos muy excepcionales ese consentimiento, pero es un tema muy sensible y obviamente en donde muchos consideran, por ejemplo, ahorita hablaba aquí con la doctora Joana, muchos consideran que para la eutanasia no debería existir el consentimiento sustituto, como si existe para otros campos de la medicina. Muchas gracias, doctora. Doctores, les cuento que llegó el final del programa. Ustedes pueden creer que se ha ido, ya llevamos 1 hora y 20 cocinando y yo he aprendido demasiado, pero también me da cierta nostalgia que se acabe, porque me quisiera quedar acá horas conversando con ustedes. Tienen mucha información importante que es bueno aprender. Estoy acá con los que son. Bueno, le quiero preguntar a la doctora Elisa, ¿qué pregunta considera o que sea frecuente que hace falta por abordar desde el punto de vista médico-científico? Y bueno, acá antes, ¿usted qué está haciendo acá tan delicioso que eso se ve divino? Bueno, yo aquí siguiendo con el reto Confit Colombia, lo que estamos haciendo es como un suspiro limeño a la cocina al derecho. Me encanta ese nombre. Entonces, pusimos abajo los panderitos, como en un picaditos. Encima pusimos la mezcla de las 3 leches, pusimos como una sorpresita para que cuando se lo coman lo tengan, que hay un caramelo de leche también de Confit, sin azúcar y un panderito. Vamos a poner trocitos de la torta que ya debe estar que sale y encima lo vamos a decorar con estas dulces de cocada que es una delicia. Entonces va a quedar súper chévere. Usted va a tener problemas en su casa, porque ya ve que cocina, entonces la van a poner a cocinar. No, postres. Yo ya vi que si lo de la medicina me voy a dedicar a la decoración de postres. Cuando revelar los talentos no están convenientes. Sí. Bueno, y siguiendo con la pregunta de Joa, yo creo que para concluir, pues como en esta parte, es importante dejar claro que no somos los cuidados paliativos los abanderados de la eutanasia. Somos una opción como tal de muerte digna y es responsabilidad de todos los profesionales de la salud estar enterados e informarse sobre estas normativas porque finalmente es un derecho que uno no le puede quitar. Es nuestra responsabilidad brindar todas esas opciones de muerte digna a las que el paciente puede acceder sin entrar en discernimientos si estoy o no estoy de acuerdo, como para no entrar como en polémicas. Debemos estar enterados y eso es un esfuerzo grande que debemos hacer todos los profesionales de la salud. Les recuerdo que yo soy Elisa Sánchez, hago parte del equipo de Permanecer, aprovecho y hago la cuñita. Por supuesto. Permanecer con ese, somos un grupo de 3 médicas especialistas en dolor y cuidados paliativos que dentro de nuestros pilares de atención tenemos la formación y educación de cuidadores formales e informales de pacientes con demencia. Entonces síganos por favor en nuestras redes sociales, @permanecercol, recuerden que el permanecer es con S. Eso es en Instagram. Yo les voy a dejar de todas maneras las otras identidades donde nos pueden encontrar para que nos sigan constantemente. Estamos produciendo información, contenido, precisamente para eso, para educar. Muchas gracias, doctora. Y bueno, voy a continuar por acá con la doctora Joana. Doctora, ¿qué nos hace falta abordar desde su punto de vista jurídico? Bueno, quisiera aprovechar este espacio para hablar de manera muy resumida de lo que son las barreras de acceso al derecho. En la práctica profesional y en la formación profesional hasta hoy, podría decir que se pueden resumir en estas 3. Falta de conocimiento, falta de infraestructura y objeción de conciencia velada. Solo me voy a detener en la falta de conocimiento, que incluso la doctora Isa ya también nos estaba haciendo hincapié. Y ahí un mensaje especial a los profesionales de la salud, en todos los aspectos, de todas las ciencias de la salud, médicos, psicólogos, porque los profesionales de la salud nos hemos dado cuenta que somos o que son en el ejercicio profesional los determinadores del acceso al derecho. Si un profesional quiere impedir o torpedear que una persona pueda acceder a ese derecho, puede hacerlo cuando no objeta conciencia y por el contrario se queda allí buscando la manera de evitar ese acceso efectivo. Y ahí entonces es donde quiero hacer un pequeño énfasis en decir varias cosas. La primera es recordar que en la medicina hay un cambio en el paradigma y ese cambio significa que hoy ya no nos rige una medicina paternalista donde se entiende que el médico es el que sabe qué es lo bueno para el paciente y el paciente solo acata órdenes como si fuera un niño menor de edad y ese médico fuera un buen padre de familia. La relación médico-paciente cambió
estamos en una relación vertical donde el que sabe es el médico, pero el cálculo del beneficio, el médico le da la información al paciente para que el paciente determine si eso que le ofrece la medicina realmente para él comporta o no comporta un beneficio conforme a su escala de valores, creencias y preferencias. Eso es lo primero. Lo segundo, que ese cambio de paradigma entonces también nos tiene que llevar a entender que los fines de la medicina no son solamente curar la enfermedad. La medicina tiene fines muy nobles y uno de ellos es acompañar el fin de vida y evitar el sufrimiento. Y hay condiciones donde la muerte es la única manera que tiene para darse fin al sufrimiento. Hay una ecuación que plantea Diego Gracia y él dice, paciente se define como la segunda, como esta ecuación. Paciente es igual a persona más enfermedad. Cuando la medicina no puede curar la enfermedad, lo único que nos queda es la persona. Y hay que ver a esa persona como un ser sufriente, y hay que desarrollar compasión. Y la compasión es ponerme en los zapatos del paciente, pero no ponerme ahí solo para contemplar desde la distancia. Ponerme los zapatos del paciente es mirar cómo puedo ayudar y cómo desde la medicina también podemos ayudar. Incluso él pone una parábola o una metáfora que la voy a resumir y él dice para señalar adicionalmente la necesidad de educar. El rol que tiene la academia, fundamental, la mayoría de los que estamos aquí somos docentes, así que somos conscientes de la necesidad de educar, porque muchos de los tabúes en torno a la medicina son por desconocimiento. Algunos profesionales incluso argumentan que el juramento hipocrático les prohíbe, por ejemplo, ayudar a alguien a poner fin a su vida. Y eso es desconocimiento porque el juramento hipocrático hoy lo ha actualizado la Convención de Ginebra conforme a los cambios sociales y jurídicos. Eso ya no se llama juramento hipocrático, se llama promesa del médico, y la promesa del médico dice que hay que respetar la autonomía y la dignidad de la persona. Entonces la metáfora que pone Diego Gracia, que me parece muy bonita y que tenemos que hacer énfasis en ello los que nos dedicamos a la academia, es que la formación de los profesionales de la medicina y de las ciencias de la salud no puede ser como si se educaran pilotos a los que les enseñan a despegar, a alcanzar la altura suficiente, a sobrellevar las tormentas, y cuando llegara el momento del aterrizaje, la tripulación se pusiera los salvavidas, los paracaídas, y le dijera a todos los pasajeros, muy bien, a nosotros solo nos correspondía despegar, mantenernos en el aire, pero el aterrizaje no nos corresponde, vamos a irnos, ustedes miren cómo pueden aterrizar. Entonces el llamado es, la medicina no puede pensar de esa misma manera, con la misma exquisitez, con la misma ternura, con la misma ritualidad con la que se recibe el nacimiento, con esa misma ritualidad, con ese mismo compromiso, debemos acompañar el despegar o el aterrizar de las personas en ese viaje de la vida. Muchas gracias. ¿Dónde podemos encontrar a la doctora? ¿En Bueno, redes sociales? Muchas gracias. Bueno, yo tengo un equipo con el que trabajamos, se llama Tu Jurista en Salud. Pueden seguirnos en redes sociales, en Instagram como Tu Jurista en Salud @ y tenemos también la página web, la pueden identificar así, Tu Jurista en Salud. Muchas gracias. Perfecto, Síganos, por muchas favor. gracias. Ay, doctora Elisa, ya por acá quiero postre. Bueno, voy con el ay, doctora Margarita, doctor Juan Guillermo, ¿qué es eso? Ellos no lo están haciendo ¡Qué mal. color! Ay, acá están las alcaparras. A todos les gusta. Qué rico. Sí, Sí, no hay sí. problema. Bueno, por acá hay un plato A que ver, va sin alcaparras. Dos sin alcaparras. Bueno, entonces, doctora Margarita, voy con usted. Creo que yo. ¿Qué tema quiere abordar y que nos hacía falta acá sobre esta mesa? Bueno, yo voy a poner acá en la mesa, precisamente esta mesa tan especial en la que hemos combinado ingredientes no solamente colombianos, sino tan complejos para tratar de llegar a una receta final sobre si existe o no el derecho a una muerte digna. Y entonces me pregunto yo de si sería posible extender esos límites para no solo contemplar este derecho en casos de enfermedad terminal, sino también pues simplemente como parte de una decisión de determinar el derecho de vida de una persona, ¿cierto? En este caso pues nos planteamos un poco cuál debe ser el papel del Estado frente a esas decisiones. Ahora hablaba un poco
poco la doctora Joana sobre el paternalismo que ya está un poco mandado a recoger, pero pues sin lugar a dudas es un poco difícil en nuestro sistema jurídico latinoamericano. Pero sí, ¿cuál es el papel que debe jugar el Estado frente a ese costo, esa familia, incluso frente a un individuo, para permitir en determinados casos, sin que exista esa enfermedad grave e incurable, sino simplemente como parte de que ya desea terminar su proyecto de vida, como por ejemplo, pues sucede en muchas personas que consideran que después de tener determinadas metas, pues desean tener una muerte como parte también de una decisión, ¿cierto? Porque como lo decía yo al comienzo, quizás esa idea, esa cosmovisión de que el derecho a la muerte es un derecho que nos viene dado por Dios, pues cada vez debe ser un poco como desterrada, porque estamos en un estado laico y no tiene por qué imponernos esa visión. Por lo tanto, yo soy una mujer liberal y me atrevería a decir que estaría en boga por esa tesis de que el Estado debe permitir que cualquier persona, obviamente bajo ciertos presupuestos, pero no precisamente en una enfermedad grave, pueda ponerle final a su vida como parte también de esa posibilidad de decidir y de autonomía que estamos hablando. Doctora, ¿dónde podemos encontrar? Bueno, finalmente mi nombre es Margarita Villegas y lo pueden encontrar en las redes sociales como Margarita Villegas o también como Abogamos, que es mi empresa de personal de servicios jurídicos. Muchísimas gracias. No, gracias a usted, doctora. Bueno, finalizo con el bendito entre las mujeres, el doctor Juan Guillermo, doctor. Eso iba a decir antes de empezar, y es que me siento privilegiado de estar con mujeres tan talentosas. He aprendido muchísimo durante este programa, entonces muchísimas gracias por invitarme. Mire, yo quisiera plantear un tema que incluso se está investigando mucho en la actualidad, y es la eutanasia por motivos psíquicos, ¿cierto? Digamos que en los últimos años nos ha permitido ser más conscientes como sociedad de la importancia que tiene la salud mental, y en muchos ámbitos, pues, digamos, se ha potenciado esto porque antes lo teníamos como un poco olvidado, y la pandemia nos ayudó un poco a volver a darle valor a este asunto de la salud mental. La Corte Constitucional señala que uno de los requisitos es una enfermedad grave e incurable, que sin duda incluiría enfermedades mentales, ¿cierto? Lo complejo es, hay varios asuntos que obviamente son interrogantes que dejo aquí, que debatiremos y seguiremos debatiendo en otros espacios, y es qué pasa con el consentimiento informado de una persona que está en un momento, piensen ustedes, una depresión mayor o en otra situación de salud mental muy compleja. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Cómo evaluamos ese consentimiento? ¿Cierto? Pero claro, sin duda alguna, la salud mental también es una parte fundamental del individuo y debería ser también una causa para poder solicitar la eutanasia. No solo lo físico afecta al ser humano, el ser humano es algo más complejo, y la salud mental es importante. Entonces la Corte en las sentencias lo ha señalado, es posible por estos motivos. Pero ojo, hay algo que tenemos que tener muy en cuenta, eso no puede ser, no se puede tomar esa decisión en un momento de recaída de una enfermedad mental, por ejemplo. O no puede ser, lo hablaba antes con todas ustedes, y es que sea producto del abandono del sistema de salud, del Estado, de la sociedad, de la familia, ¿cierto? Entonces, ojo, que es muy importante tener eso en cuenta. No puede ser tampoco una puerta abierta que en cualquier momento se pueda tomar esa decisión, pero sí debe resaltarse la importancia de la salud mental en el momento de tomar una decisión respecto a la muerte digna. Y bueno, para terminar, yo también hago mi cuña, me pueden encontrar con mi empresa también de servicios jurídicos, que está muy también centrada en el derecho médico, en Instagram @agoniasociados, y en Facebook también con el mismo nombre, y en la página web www.agoniasociados.com. Muchas gracias. Gracias, doctores. Bueno, yo quiero darles las gracias a todos ustedes por haber asumido este reto, por haberse involucrado en todo este proceso, y me parece muy bonito el resultado, y es ver estos deliciosos postres, esa entrada, ese ajiaco, que estamos ansiosos por probarlos. Entonces, no, pues claro, Joana, termine ya el programa. Ya queremos ya. No, muchísimas gracias, en serio que fue un gusto, un honor para mí compartir este espacio con ustedes, y bueno, nos vemos en el próximo programa de Cocina al Derecho. Gracias.